Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa yakan hotam shiwa yakan hawasha chik tuare wakwai picas por anainha naiguay tuare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú espera tu antirain Wenshway viernes sanainha a las 6:45 sanaimen a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spoy kana horu trayatawakas por anainha naiguay kahamin Guayacana cote chiros na anaña na guaya antes shihia bushwa. La EPS indígena Anas Guayú te invita al Simposio de Salud Materno-Infantil con enfoque intercultural, un evento académico gratuito que reúne el talento humano en salud. Serán 2 días para aprender, dialogar y fortalecer juntos el cuidado de la vida desde una visión integral y respetuosa por nuestra cultura. Te invitamos este 4 y 5 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Licerio Tomás Pana del municipio de Uribia. Participa, comparte saberes y súmate a esta apuesta por el bienestar de nuestras madres, niños y niñas. Unidos por la vida, Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. TPSI ka Anas Guayú hena hirri purone yoto mure uso pnate kachon wakat na tana opna te pitch kanairu squat pama tu Guayú tasquat pariho hat yoto ko changhat surut out kahari ke yote ke auditorio Centro Cultural Licerio Tomás Pana chasuru chipki Uribia hoja so piencho tarai encarich que chique septiembre no huya que chi ret capa hairapa husaki rapa hanahia pura pansa inten cuerpo tawa ka hutum na puna yaro na yukana na te pitch kana iru na pushware wain pain war wane war waku aner cuerpo to wayatan que hiya que no to wayakan smate EPSI ka Anas Guayú na hauchi way ari hona. El tema de la semana. Hehoru te potu hanhat kara so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 8 de agosto y estamos felices de que nos acompañen en esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud. Seguimos reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de las madres y sus bebés. Por eso, hoy hablaremos de un tema fundamental, el control prenatal, una herramienta clave para prevenir complicaciones durante el embarazo y asegurar el nacimiento de niños y niñas sanos. Nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo, experto líder de la EPS indígena Anas Guayú, con quien conversaremos sobre cómo cuidar desde el primer momento la vida que está por llegar. Bienvenido, doctor. Guatemala hum fushwa anaya otsihoru sauto ahora que se capuch otam sitio to costumbre EPSI ka Anas Guayú so kai kat kari kashikai agosto 8 anaya otsau ho hapo itpanwane oirkuto puchka tasaka karme hiya kana ruane oirkua o mauria wane kasa iha karme wate ha karau hiya kana ru ama wayakan otne yu kana mante pitch kana ru shana kari na ipuonu kan puno una hanesne regera nanari teinare su tayo atapara hat kat punin kashi na ho ani wama so ka kat doctor que Francisco Egna ginecólogo pu te pitch neskis que ta wa ka wama ya suru te EPSI ka akin que ho no hoten na kuai pa kan me ipuonu kana otan ho uyu kan wama so ka kat. Doctor Egna, coméntenos por qué es tan importante iniciar el control prenatal desde los primeros meses del embarazo. Para hacer sakiran mi doctor que so ka kat hamus ha ka mai chire renten wai puot so to para hat kat kashi puorun shi to para hanu kat kashi hamus ha ka mai. Es muy importante iniciar el control prenatal idealmente antes de la semana 10 de gestación. Ten en cuenta que a partir de esta semana podemos realizar algo que se llama tamizaje o detección de riesgos tanto para la madre como para el feto.
en la madre. En esa época podemos determinar riesgos para hipertensión, preeclampsia, en la cual podemos intervenirla con ciertos medicamentos y ciertas intervenciones que hay que realizar, algunos exámenes especiales también que se pueden complementar. Para el feto también podemos realizar algunos exámenes, los cuales nos van a prevenir riesgo, sobre todo de la presentación de aneuploidía o malformaciones que pueda presentar este feto durante su desarrollo. Es decir, en el primer trimestre del embarazo hay que ir lo más temprano posible para que nos permita intervenir riesgos. No doctor que so kai kat hai has mai so na tin shirhero ni puot to para hat kat poro semana piyama kashish ya tapna mai na ipuros ka mai ate han hata mar ka san wanur nani tiet ko ka san wanur nani chinta ke enama tin mat man ka sulu ka sut sin sai to hot ka tuma ya okta tum hiye yo ma una ya ennas ma tim ka so no mar apna mat eya tar hat ka sut sin ka tan sulu kharip na mai wan wayu ipur otam si ai nerwat tahari kasa muncho uchon gantihan ka ka usurio hamoi no kuai payuri renia mohuri no kuai panen kuma han yarara sele rotanika otano her pan sain no mre matani mar ha hotan kari keta kanmai atihana otra sele ruheni muncho suna mate mar se hei hai una hatta rut kante suria ayu hempie otayu hencho uke punu chinana kara kuai pahman. ¿Sabías que la lactancia materna no solo alimenta, sino que también protege y fortalece el vínculo con tu bebé? Dar pecho es dar amor, nutrición, salud y una defensa natural contra las enfermedades. Durante los primeros 6 meses, la leche materna es el alimento ideal. Contiene todo lo que el bebé necesita para crecer sano y fuerte. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna recordamos nuestro compromiso. Prioricemos la lactancia construyendo sistemas de apoyo sostenible. Un mensaje de la EPS indígena Nasguayú, vigilado Supersalud. Usted auta chuherra que me yakana ruane wa ruku wane yekur anas ay mahiras pushwaro tasya ay mahiras arin chincho uke pur chuherre es por tra kuai paka pur pangsa tin kuai panai chinia otamsi hay mahini suri wat tasari wanure mungkin chuhenre puna ipuon no hito para hat kashi pure yakana ru hap me tchira no mujite pichkai muncho uchon ke ska hamun sha anaskaya ni kuncho uke anai chkatumania mure unchkatumania takatsin chkatumania sunna ta semana kat kari ka thuru makat pusho ta chuherra ka namina pusho na hiyukan so tui hat hai na anu hono wa yatai wane wa ruku wa yakan man kan anas wayu humun pushware na chuhe chikana ai mahi raihana pura pangsa intin squat pa te casa anas kan natuma te senoi kite psi ka anas wayu anas na uchi esto ari hona ragrayo. Continuando con las preguntas, doctor, me gustaría que nos dijera cada cuánto tiempo debe acudir una mujer embarazada a sus controles y qué se hacen estas citas. Waneya, tu orinto unui, wani ipuot, pure rejerra, manki ipuor ria, otakasain hat semun chamun, hosu una hat karanai. Las gestantes, durante su control prenatal, es muy importante que acuda mensualmente. Esto siempre y cuando no exista ninguna patología o enfermedad adicional en su embarazo, el cual ya quedaría a criterio médico cada cuánto va a asistir, pero por lo menos mensualmente debe asistir, en lo cual, de acuerdo al trimestre de gestación en que se encuentre, asimismo se van a realizar algún tipo de exámenes que van a detectar, por ejemplo, anemia, infecciones, van a detectar algunas enfermedades como diabetes gestacional, algunas infecciones también que pueden predecir el riesgo para el futuro parto y las complicaciones con el bebé. Es decir, durante la visita al control prenatal, mensualmente, si no existen patologías asociadas, va a ser necesario para garantizar el adecuado desarrollo tanto de la madre como del feto. No doctor que si pasemos ya. Bueno, guayu ipur te hasu unas tinkashiwai, wanepia, kahamoy, shiakat tuhan hata wane werukut kasan wanure hunane. Kasan wanure nani jo uchon gemsese o una mata en hatenhia. O tamsita no makat chitoktor erha ka shia piama hati kashipone, kashiwari hati numero sumai. O erhe one casa takat sumai. Makat katarashikir harisha sumai. Moreka ka caña hore te ho uka sumai. Terarut ka maten to una maten tener reherras
tehan hatia ka wane wa ruku ai na sawane ayo no so sha por tehani a un cuerpo chinte que yara mu yara tayuri nain ka sukara hiya ka ta hot sante honte ipuonu ka por sukara mauria skamun ayo ho so sha skamun meto tisha awata kan nain mu chinte que suri taro ka chiaka musa se hai stehan tensa estrie reke matsani sai ayo sai joro sai ipor shi ha ka girente sente uno to sotse hat ka sai por anai chincho u que tanai ten shi ka wane episodi en wanuri te hat quería aceleros por mai poro. Mamitas, protegerte también es proteger a tu bebé. Durante el embarazo, debes aplicarte las vacunas contra tétano, influenza, COVID-19 y DTPA. Acude al centro de salud y completa tu esquema. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kan ayu kan pushware no shine hiya ai mahira chi ho uchon ka hire ruane wa ruku wan mai puon hiya ter to makuna ka hanai wane wa ruku pur hat ka influenza manaka COVID-19 DPT hurut ka pasulun ter herre pe kar hanai hanai ki mai te PSI ka anas wayu hiya kan to waya kan acha hirashi wa ko pa purana hana uchiwari honara grayo. Y para finalizar, doctor, ¿qué señales deben alertar a una mujer embarazada para que consulte al médico de inmediato, incluso si ya tiene su control programado? Bueno, sakira kachiro amauria smun hotra hiet kasmitani wai tik tripuoro. Kaswai shapatan tatun hier so una madent matan herra tirakat sanai. Haitai re control man apanta maten pura kai monaka rumen casa chio hai hat katumasai. Si estás embarazada, dependiendo del trimestre de gestación en que te encuentres, así va a ser la alerta para ir inmediatamente al servicio de urgencias. Por ejemplo, si estoy en el primer trimestre de embarazo, menos de 20 semanas, y comienzo a presentar sangrado, dolor pélvico, salida de algún tipo líquido, inmediatamente debo ir a urgencias. Si durante el embarazo comienzo a presentar dolores de cabeza, aumento en la frecuencia de vómitos, dolor abdominal o salida de sangre por vía vaginal, esto sea en cualquier trimestre del embarazo, hay que ir inmediatamente a urgencias. Como te das cuenta, existen condiciones que permiten que la mujer evalúe el riesgo en su interior. Debe tener conocimiento de que la oportunidad en ir tempranamente a una atención de urgencia donde el médico evalúa el riesgo y genera acciones para mejorarlo, depende de ti, mujer. Entonces, cualquier alerta de las que mencioné anteriormente son muy importantes si estás embarazada. Ano nik tok toke mengi pur de pi haitai heran kast punain kar mai mai ain ko hat pai awata mate hat bia her mate hat bia menka punair bita punin ket kashi pirle senain no hayuri mai punin kashi o ai pirwen kashi tupchong koi pede ero menka shinari shammoin arut kamate hat bia yo hai hat pai otamasia pirle men pe te kai wane pi pirle aire hina lu puna pede menke metor tsari kamoin no rishawani eta puria o una mato en hatbia o tamasia shikir hare muy hotaran kiwa hunika chinta kai arut kamate hatbia no shaku muy tempia yat tapar purado está muy tempia o una mate hatbia reher awata mate hatbia reher no mana manchirari hunaka o tamasia terrayas pirre wane wersku en casa monka o shishu hare poi o hare puna more que iraka pikiro puna mo pa hare pia o una mate hatbia yaro ka kasut senpai no te hain ta wane werku te casa taka tsun no puot por yo hain te sai msuran te moi hat ka wane werku ni rahmata hat ka pichitok tot ke narin ka sai wayo moi atuma bia o unus punai he pia ka hiet ka aner pochon perut ka mat ka sar pi re ni casa no te yo hain pa stum no pi rahin punai sinai puor un pi ma una ya arut ka hat pia por anai te pio tanan chichon ke una mat pi her pi ro ni casa natai o kwa pa moi sinai puor. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y experto líder de la EPS indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya otseholu sawhapa hipenja kan wale muyu ni wair mayu kachon kan punu kan mauria otan hekene kan arut kan pro kachon anaya watai wasa nateha wasa hamointe na kuaipa na tripuru kan man kapara hatel he na kuaipa sin tripuru anaya otsehima hiya kan
Unpehe orikan, wapuje orikan. Chankan uchtu puna. Chankan paraima. Nachikan harre interhime kan mauria tarachi hoy nama. Kahamoy na yataña shi. Soto hain te puchkat. Tu yoto costuntre PSI kana suayu. Hapa hin hatkat pura. Rostun tinkoi panain tinkoi powane hoy ruku. Te ayuri hinainka. Otuanainka hinainka wayu wamahat. Hinainka werah kari pur wawate rihenenek saratai nama. Soto hain wane puchkat. Hiyakan otawayakan achaha irashu wakwat papurana.